Un video muestra la supuesta venta del cargo de viceministro de Agricultura por más de $2 millones. Un asambleísta de Pachacutic estaría involucrado. El Ministerio de Agricultura y Pachacutic aseguran que se tomaron sus nombres para hablar de esta venta de cargo. La Fiscalía asegura que investiga desde septiembre del 2021 presuntos actos de corrupción. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, pierde apoyo y su permanencia en el cargo corre peligro. Ella desmiente rumores sobre una posible renuncia. 34 detenidos en un operativo de gran escala contra el narcotráfico en el Cerro Las Cabras, en Durán. Esta es la zona más peligrosa y en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. Ante la presencia en el Ecuador de la variante BA2 de Omicron, el gremio médico pide aplicar una cuarta dosis de refuerzo para grupos vulnerables. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Muy buenas noches, amigos de Coavisa. La primera actividad que realizó el nuevo ministro del Interior, Patricio Carrillo, fue su participación en la rendición de cuentas de la Policía Nacional. Su designación es cuestionada por la dirigencia de la CONAIE, que le acusa de exceso en el uso de la fuerza durante las manifestaciones de octubre del 2019. Paul Romero con el informe. La designación del excomandante de la policía Patricio Carrillo en el nuevo Ministerio del Interior fue cuestionada por el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, porque lideró las operaciones policiales durante la crisis de octubre de 2019. Es uno de los señores señalados por delitos de lesa humanidad, en donde la Fiscalía General de la Nación del Ecuador no ha hecho absolutamente nada en estos 2 años y medio. Issa, beneficiario de la amnistía ante los procesos judiciales por el ataque a bienes públicos, secuestro, entre otros delitos, no puede objetar al gobierno por la designación de Carrillo, según Andrés Castillo, quien demandó la inconstitucionalidad de las 268 amnistías. Resulta que las amnistías sirven solamente cuando les beneficia a ellos, a una parte del conflicto, a los vándalos, a aquellos que atacaron la ciudad, a aquellos que secuestraron gente. Y no les puede beneficiar, en cambio, a aquellos que trataron de mantener el orden. El presidente Lasso no puede estar golpeando la puerta de la casa del señor Issa a ver si a él le parece o no le parece que ministro nombra, ¿no? El que gobierna es Lasso, no Issa. Durante la posesión, el ministro Carrillo no se refirió a los hechos de octubre. Pidió apoyo a todos los sectores sociales para mejorar la seguridad ciudadana y enfrentar al crimen organizado, que amenaza la seguridad de las ciudades, la paz social y hasta la estabilidad democrática y la integridad del Estado, como es el caso de la presencia del crimen organizado transnacional y del narcotráfico. Este jueves Carrillo asistió a la rendición de cuentas de la Policía Nacional y anoche participó en su primer gabinete ampliado. La amnistía a 268 personas que participaron en las violentas protestas de octubre del 2019 sigue generando repudio, esta vez por parte de los generales en servicio pasivo de la Policía Nacional. Diego Cuenca nos informa que sus representantes reclaman que no se haya incluido a policías ni a militares en la concesión de esa amnistía colectiva que hizo la Asamblea, pese a que su trabajo fue precautelar la seguridad del Estado. Los protagonistas de las violentas protestas de octubre de 2019 fueron perdonados por sus delitos el pasado 10 de marzo por la Asamblea Nacional. Ante eso, la Asociación de Generales en Servicio Pasivo de la Policía Nacional dice que esa decisión del legislativo fue vergonzosa. Así lo sostiene su presidente. La posición del personal policial en servicio activo ha sido vulnerado su derecho a la defensa en este caso. Por eso reclaman que entre las 268 personas que se beneficiaron de la amnistía, no se incluyó a policías ni militares que precautelaron la seguridad del Estado. Y los 53,000 policías solo fuimos a controlar los desmanes. ¿Qué pasó? Secuestrados, quemados, agredidos. Unas damas de la Policía Nacional fueron ultrajadas. No me parece justo
que no tengamos derecho a una amnistía para los que están enjuiciados. De los que recibieron amnistía, 60 tenían procesos judiciales por delitos relacionados a la jornada violenta de octubre de 2019, como terrorismo, secuestro, paralización de servicios públicos o daños a bienes, como el incendio de la Contraloría. Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, en una entrevista para revista Vistazo, indicó las razones por las que no incluyeron a los uniformados. Porque ellos no han puesto ningún pedido de amnistía ni tampoco de indulto. Mal se podía procesar. ¿Y lo pueden hacer? ¿Lo podrían hacer? Todos tienen, les asiste el mismo derecho. Desde la Comisión Nacional Anticorrupción repudiaron esa respuesta. Mire, ese es un argumento ridículo que yo considero irresponsable también. Vemos que hay injusticia, porque la justicia en general, cuando usted toma una decisión, tiene que ser para todos. Los generales en servicio pasivo señalan que analizan medidas contra lo que ellos llaman impunidad por la violencia de octubre. La creación de unidades especializadas para juzgar delitos de corrupción y de crimen organizado genera polémica, puesto que no se estarían respetando, dicen, los principios de jurisdicción territorial. Estarían concentradas en la capital de la República y no necesariamente se juzgarían los delitos en el lugar en el que se cometieron. Por tal motivo, una demanda fue interpuesta ante la Corte Constitucional. El Consejo de la Judicatura avanza con la implementación de unidades distritales, tribunales y salas penales especializadas en corrupción y crimen organizado. Está en marcha el concurso para escoger a 14 jueces que se encargarán exclusivamente del trámite de 44 tipos penales en la ciudad de Quito. Y que eso es una cosa buena, dice el titular de la Judicatura. Los jueces en provincias, en las unidades, reciben amenazas de muerte, son vulnerables a su seguridad, de ellos y sus familias. Por eso es que se ha pensado, y no solo aquí en el Ecuador, estamos hablando de Colombia, de Perú, de Italia, de España, tienen unidades similares para poder atender estas fuerzas delictivas tan poderosas. Sin embargo, la ley contempla principios como el de jurisdicción territorial. Hay reglas de competencia y garantías al debido proceso que estarían siendo inobservadas con estas unidades especializadas. Es grave, es lo más grave, porque sin respaldo legal no procede y vamos a apoyar la impunidad. Si no hacemos las cosas legalmente, estamos apoyando la impunidad. Desde la Judicatura reconocen que hay contraposición entre la norma y la reforma aprobada en diciembre del 2010. La Corte Constitucional ya admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad por ese tema. Se contrapone a principios legales, como usted lo señala, y la Corte Constitucional tendrá que decidir. Aquí hay una demanda y los jueces de la Corte Constitucional tendrán que decidir. Sin embargo, nosotros, en base a la propia Constitución, en base a la ley y en base a nuestras potestades, hemos creado esta unidad con jurisdicción nacional y competencia en todo el país. Que resolver este asunto no es tan complicado. Se opina que es tan sencillo como seguir el principio de desconcentración de la administración de la justicia. Lo óptimo sería hacer 3 tribunales a nivel país, en 3 regiones, seguridades y con todas las garantías necesarias, tanto para los jueces como para los operadores de justicia. Pero mientras esas discrepancias se resuelven, el concurso para escoger a los jueces que integrarán las unidades sigue. Que la intención es que lleguen los mejores profesionales a juzgar algunos de los delitos más execrables contra la sociedad. El presidente de la República entregó obras en distintos cantones de la provincia de Manabí. Allí el jefe de Estado ratificó que dentro de 15 días empezará la entrega de medicinas a través del sistema de farmacias privadas. Por Manabí estuvo el presidente de la República, en Flavio Alfaro, primero para entregar obras eléctricas y financiamiento para trabajos de alcantarillado, agua potable y rehabilitación vial. Este gobierno está aquí para apoyarlos con obras, con créditos, con vías, con electrificación, con asistencia en el campo.
Luego el jefe de Estado se trasladó hacia Portoviejo. Allí se dio la reapertura del Hospital de Especialidades de esa ciudad, cerrado desde julio del año pasado, cuando sufrió un incendio. Al momento tenemos 33 especialidades médicas, tenemos oncología, servicio de diálisis, cirugía, unidad de cuidados intensivos. Este va a ser el hospital con más camas de cuidados intensivos a nivel del país. Allí Guillermo Lasso contaba que en 15 días arranca el nuevo sistema de entrega de medicinas a través de las farmacias privadas. Le van a dar su receta, pero a la vez va a haber una receta electrónica que llegará a las farmacias privadas y ella podrá ir a la farmacia que quiera. Fue en este escenario donde el presidente anunció quién será su candidato a la prefectura de Manabí. Ojalá muy pronto tenga el gusto de regresar a Portoviejo para levantar la mano del futuro prefecto de la provincia de Manabí. ¡Que viva Agustín Casanova! Imagínense todo lo que podemos hacer por Manabí junto con Agustín Casanova. Agua potable, alcantarillado para todos los cantones, vías en las zonas rurales. Con todo el apoyo del gobierno, mi querido Agustín, porque no te vamos a dejar solo. Así, a 11 meses de las seccionales, se empieza a calentar también ese ambiente. Legisladores piden la renuncia de Guadalupe Llori al cargo de presidenta de la Asamblea, previo a una sesión del Pleno en la que está apelada su dirección. Patricio Díaz nos cuenta que Llori convocó a jefes de bloque y al Consejo de Administración para reunirse esta tarde. A horas de una sesión decisiva para la Asamblea, los legisladores que solicitan una comisión que evalúe a las autoridades legislativas, entre ellas la presidenta Guadalupe Llori, dicen que insistirán y que es la funcionaria quien tiene que evaluar opciones. Yo creo que todavía tiene la posibilidad de salir por la puerta ancha. ¿Eso qué significa? Creo que ella tiene la suficiente capacidad para evaluar y autoevaluar una salida mucho más digna. Hay una salida legal, política, que es la conformación de la comisión, que además sería una solución que no se invalida en el caso, por ejemplo, de que la presidenta decida renunciar por su cuenta al cargo. Y la situación esta vez es más complicada para la presidenta, porque ya no son solo los rebeldes de Pachacuti, sino algunos de sus propios coidearios, quienes creen que ante la situación tal vez es hora de ceder. Que la presidenta dé paso a esta comisión calificadora, o si no, yo creo que para el bien de la Asamblea, a posición de Jessica Castillo, que la presidenta dé un paso al costado. Sin embargo, Llori, mediante su cuenta de Twitter, señaló: desmiento categóricamente los rumores y especulaciones difundidas en redes sobre mi supuesta renuncia. Aquí estoy, en mi despacho, cumpliendo y precautelando la ley y los procedimientos que corresponden a mis funciones como presidenta de la Asamblea. Además, Llori convocó a una reunión de los jefes de bloque y el CAL. Les propuso convocar a una sesión en 8 días para crear la comisión evaluadora. UNES y el Partido Social Cristiano le dijeron que no. Porque el pueblo ecuatoriano tiene el tiempo y la paciencia para seguir soportando que la Asamblea coja y sesione cuando les da la gana y suspendan cuando les da la gana. Ya el pueblo ecuatoriano no aguanta más. Además, como en la sesión que se retomará este viernes fue apelada a la presidencia de Guadalupe Llori, anuncian que insistirán en aquello. Esa apelación no asoma en el sistema. Se duda también en darle paso a un punto de orden que pidió el asambleísta Aliaga, que ese sí está registrado. Así que lamentablemente no hay humo blanco. Creo que aún respaldarían a la presidenta. Temen incidentes. No, ya los han anunciado los colegas. Así las cosas siguen iguales, previo a una sesión definitiva, tanto para la Asamblea como para la presidenta Guadalupe Llori. La subvariante Omicron BA2, que ya está causando rebrotes en decenas de países, también ha sido detectada en Quito. El Colegio de Médicos de Pichincha pide que se acelere la aplicación de una 4ª dosis de vacuna a la población vulnerable. El Ministerio de Salud no se ha pronunciado. Cara Delgado sigue el tema.
La variante Omicron BA.2, que se ha expandido rápidamente por el mundo, también tiene presencia en Ecuador. Según la Organización Mundial de la Salud, sería la que domina, porque es 3 veces más contagiosa que la original. Los primeros 5 casos se detectaron en Guayaquil y ahora también en Quito. Los investigadores de la Universidad San Francisco la identificaron. El epidemiólogo Alberto Narváez explica que por su velocidad de transmisión ya sería comunitaria y al igual que en otros países también incrementará los casos en Ecuador. Es muy probable que suba estas próximas 2 semanas y que Semana Santa sea un problema porque va a haber mucha gente que se va a infectar y tengamos un pico que va a durar siquiera unas 2 semanas más. Y aunque no se ha comprobado que esta sea más mortal, desde el Colegio de Médicos de Pichincha creen que podría aumentar la morbilidad, sobre todo ahora que se han liberado todas las restricciones en el país. Están diciendo que ya a mediados de abril, a mediados de mayo después, ya no vamos a necesitar las mascarillas. Y lo dijimos, por favor, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué estamos levantando falsas expectativas a sabiendas? Porque este es un requisito, que la población, nuestra población, desgraciadamente, actúa con poca disciplina. Por ello hacen un pedido al Ministerio de Salud. Es necesario que se empiece la 4ª dosis, principalmente a los grupos vulnerables. Los mayores de 50 años con comorbilidades son los que más riesgo corren. Solicitamos una entrevista con esa cartera de Estado, pero por segundo día sus autoridades no han dado respuesta. Para atacar al narcotráfico y disminuir los sicariatos, se intervino el Cerro Las Cabras en Durán, la zona más crítica de ese cantón. 7 instituciones públicas permanecerán en ese lugar, incluidos policías y militares. Melino Ochoa nos informa que los operativos se extendieron hasta el sector del Guasmo, en el sur de Guayaquil. Luego de los allanamientos, la policía capturó a 34 personas, 12 de ellas tienen antecedentes penales. En su poder se encontraron explosivos, dinero, droga, municiones y 15 armas de fuego. Las armas de fuego van a ser periciadas para ver si tuvieron alguna participación en muertes violentas, no solo aquí en el Cantón Durán, sino en la zona 8. ¿Posibles sicarios? Puede ser, estamos analizando, estamos verificando la información, antecedentes que tenemos. Los 31 allanamientos duraron 14 horas y arrancaron la madrugada del jueves. 500 policías atacaron el centro operativo del crimen organizado de este cantón. Usaron drones y canes adiestrados para detectar el alcaloide. El Cerro de las Cabras está ubicado en el noroeste de Durán. La policía denuncia que los delincuentes habían colocado garitas en la parte de abajo de esta zona. Cuando llegaban los uniformados, ellos alertaban a los cabecillas que estaban en la parte de arriba, quienes huían por los 24 callejones que tiene esta colina. Subir el Cerro Las Cabras es difícil, lo que ha permitido que este lugar se convierta en uno de los más peligrosos de Durán. Solo aquí, en lo que va del año, la policía ha encontrado 4 decapitados y una 5ª persona que fue descuartizada. Los habitantes esperan que esta intervención baje los índices de violencia en el lugar. Y los muertos que dejan por ahí, y las balas que se escuchan a diario, entonces... ¿Todos los días era esta situación? Todos los días. Este sitio también fue intervenido por el Ministerio de Salud, de Inclusión Económica y Social, del Deporte, entre otros organismos públicos. Además, se hace un censo para saber las condiciones socioeconómicas de sus pobladores. El alcalde pide que este plan se extienda a otros sectores críticos, como el recreo, inclusive, que están siendo afectadas por estas bandas delincuenciales por peleas de territorio. Hemos tenido atentados a la parte de lo que son las cámaras. El operativo se desplegó al Guasmo, en el sur de Guayaquil. Ahí 2 colombianos y un ecuatoriano fueron detenidos por narcotráfico, pues según la policía, presuntamente contaminaban contenedores para trasladar droga. Es otra zona en donde también actúa el crimen organizado. Un video pondría en evidencia un nuevo caso de corrupción. Se trata de la compra y venta de un cargo en un ministerio. El escándalo salpica nuevamente al asambleísta de Pachacutic, Celestino Chumpi. Francisco Garcés nos tiene pormenores de esta denuncia.
Esta es la reunión en una oficina del centro de Quito en donde por 19 minutos se habla de la compra de un alto cargo en el Ministerio de Agricultura. La denuncia la hizo pública el medio digital Aposta y en el video al que también accedió Ecoavisa se identifica a 3 personas. Quien dirige la cita es Ernesto Ripalda. Participa una persona que se identifica como Fabián y otra llamada Mentor, quien se habría encargado del acercamiento con el interesado en el cargo. Hablan del Viceministerio de Agricultura y cuentan que ese cargo inicialmente se había cotizado en $2.800.000. Tras un pedido de rebaja quedaron 2 alternativas. La una por $2.100.000, pero sin el control de 2 direcciones nacionales. A mí no me parece justo esto, porque si yo fuese de viceministro, me quitan las 2 direcciones nacionales donde a lo mejor ahí está el condumio. Claro. Y me dejan a mí solo huesos. Hay que ser... Y lo bueno es que el aspirante sabe dónde va y sabe dónde hay y dónde no hay. Y la otra, por la que se inclinan, por $2.300.000. Ahí sí quedaríamos con el 2.300 y más 200 serían 2.5. O sea, 200 viene acá. Es decir, ellos obtendrían una ganancia de $200.000 que se repartirían en 3 partes. La una para el intermediario en el gobierno, la otra para Mentor y Fabián y otra para Ripalda, que la compartiría con una mujer a la que identifica como Berito. En la misma reunión, Ripalda se comunica telefónicamente con una persona a la que llama economista, que sería el funcionario gubernamental encargado del tema, a quien le explican cómo pagarían por el cargo. Dadas las circunstancias políticas que está el país, habría que pagar en partes haciendo un acuerdo de pago. Ya, sería un M en la posesión. Ya. El otro M en 30 días. Y los 300 en 30 días más. La conversación pone en entredicho al asambleísta Celestino Chumpi de Pachacutic por la mención de Ripalda. Aquí estuvo de mañana 2 horas Celestino Chumpi, mi jefe. Yo trabajo para él ve. Yo soy asesor de él. El legislador Chumpi intentó desligarse. Conozco un tal Ripalda. Sí lo conozco, ¿por qué voy a negar? De tantos Ripaldas que conozco, ¿cuáles de los Ripaldas se refieren? Que es una persecución política que ya se inició con Celestino Chumpi. El asambleísta anunció que en su defensa solicitará una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tremendo. Y el ministro de Agricultura, Pedro Álava, reaccionó ante la publicación de este video. La Fiscalía informó que tiene abiertas varias investigaciones sobre presuntos actos de corrupción. Paul Romero tiene las reacciones de este asunto. Pedro Álava, el titular del Ministerio de Agricultura, institución a la que se le menciona en el video en donde supuestamente se habrían negociado cargos, reaccionó a la información difundida en redes sociales. Hemos procedido a presentar la respectiva denuncia en la Fiscalía para que se investigue hasta las últimas consecuencias, que se establezcan responsabilidades y responsables y se proceda con todo el peso de la ley contra quienes se han tomado el nombre de esta cartera con la clara intención política de agredir al gobierno nacional y a este ministerio. También la presidencia emitió un comunicado en donde exhortó a la Fiscalía que investigue los presuntos actos de corrupción. En este gobierno no se dará tregua ni permisidad alguna a la corrupción, peor aún actos que mancillen el trabajo desplegado por el Ejecutivo. La Fiscalía señaló que desde septiembre de 2021 se han abierto varias investigaciones previas por estos casos en instituciones públicas y actores políticos, pero que están bajo reserva procesal penal. Pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación aportar directamente a la Fiscalía los indicios que estén en su conocimiento, con el fin de evitar entorpecer la acción fiscal o dar ventaja a los presuntos involucrados para que evadan la justicia y permanezcan en impunidad. En otro comunicado, el movimiento Pachacutic, al que pertenece el asambleísta involucrado, dijo que rechaza categóricamente la actuación de personas ajenas a la organización que han pretendido tomarse el nombre para solicitar beneficios económicos o cargos. Bueno, ¿qué es eso, señor presidente de la República? ¿Usted tiene conocimiento? ¿O es que le están
le están choreando por el ojo tuerto, como decían alguna vez frente a su antecesor. Tiene que aclararse todo esto. La semana pasada el presidente Guillermo Lasso denunció a 5 asambleístas de Pachacutic, a quienes acusó de exigir dinero, entre otras prebendas, para consignar su voto por la ley de inversiones. Un asambleísta y un dirigente político acudieron a la Fiscalía para dar su versión en las denuncias que presentaron tras las declaraciones del presidente Guillermo Lasso sobre legisladores que trataron de negociar con el gobierno votos en la Asamblea. Byron Andino tiene reporte. Empezaron las diligencias en Fiscalía tras las acusaciones del presidente de la República contra 5 asambleístas por supuestamente chantajear al gobierno, pedir contratos y hasta dinero en efectivo, según dijo, a cambio de votos a favor del proyecto de ley de inversiones. Llegaron la legisladora Viviana Veloz de UNES y el dirigente de Unidad Popular Giovanni Atarihuana. Ellos habían presentado la semana pasada su denuncia para que se indague si es realidad lo dicho por el mandatario. Ambos coincidían en interrogantes que el proceso debe aclarar. ¿Quién es el corruptor? No existen corruptos sin un corruptor. ¿Con quiénes se reunieron? ¿Dónde se reunieron? ¿Qué les solicitaron? ¿Cuáles eran los acuerdos? ¿Qué funcionarios del gobierno? ¿De qué ministerio? ¿A qué nivel estaban negociando efectivamente la compra de votos, en ese caso para la ley de inversiones? Indican que tienen sospecha y hasta temor de que hayan ocurrido irregularidades, no solo esta vez, sino también antes. La Fiscalía debe investigar efectivamente las votaciones más importantes de la Asamblea. La pregunta es, ¿les salió gratis? ¿Ahí eran patriotas o ya cobraron? Quedan pendientes nuevas diligencias para que un momento lleguen las versiones y así la Fiscalía defina si hay o no indicios de la corrupción denunciada en este conflicto entre el gobierno y 5 asambleístas. El gobierno alista su estrategia anticorrupción que presentará oficialmente a finales del mes de abril. Este plan crearía una nueva institución adscrita a la Presidencia de la República, desde donde se crearán grupos de investigación de casos de corrupción para las instituciones públicas. Diego Cuenca explicará cómo funcionará. Por Manabí estuvo el presidente de la República, en Flavio Alfaro, primero para entregar obras eléctricas y financiamiento para trabajos de alcantarillado, agua potable y rehabilitación vial. Este gobierno está aquí para apoyarlos con obras, con créditos, con vías, con electrificación, con asistencia en el campo. Luego el jefe de Estado se trasladó hacia Portoviejo. Allí se dio la reapertura del Hospital de Especialidades de esa ciudad, cerrado desde julio del año pasado, cuando sufrió un incendio. Al momento tenemos 33 especialidades médicas, tenemos oncología, servicio de diálisis, cirugía, unidad de cuidados intensivos. Este va a ser el hospital con más camas de cuidados intensivos a nivel del país. Allí Guillermo Lasso contaba que en 15 días arranca el nuevo sistema de entrega de medicinas a través de las farmacias privadas. Le van a dar su receta, pero a la vez va a haber una receta electrónica que llegará a las farmacias privadas y ella podrá ir a la farmacia. Luego de 3 meses, el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, finalmente sesionó. La reunión la presidió el comandante general de la Policía. Carla Delgado nos cuenta que esto ocurre después de que cientos de uniformados protestaron el miércoles pasado y allí aseguraron que la falta de convocatorias mantiene a la institución en abandono. Hasta las oficinas del ISPOL en el norte de Quito llegaron 3 vocales del Consejo Directivo. Sostienen que hay mucha expectativa, porque sesionan luego de 3 meses. Indican que desde enero la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, no había convocado a Consejo, dejando en el limbo más de 150 puntos urgentes que necesitan ser resueltos. Está primero la posesión de los demás vocales por parte del servicio activo. Aparte del tema de los préstamos, se va a hablar sobre la habilitación nuevamente de los préstamos para nuestros afiliados. Y es que desde hace 2 años, 80,000 policías, entre estos también en servicio pasivo, no habían accedido a préstamos quirografarios. Y en esta época de pandemia, imagínense, los compañeros han necesitado el dinero. Se espera resolver este y otros puntos.
El miércoles pasado, la exministra de Gobierno había designado a un delegado para que presida estas sesiones luego de una protesta de cientos de policías. Sin embargo, ante su salida y los cambios establecidos por el presidente Guillermo Lasso, ahora será el ministro del Interior Patricio Carrillo quien presida el Consejo del ISPOL. Hasta que el nuevo ministro sea habilitado para dirigir el Consejo, las sesiones serán convocadas por el comandante general de la policía, Carlos Cabrera. La principal vía que conecta Pichincha con la costa se encuentra cerrada debido a deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias de la época invernal. Según información difundida por la prefectura de Pichincha a través de sus redes sociales, la vía Aloac-Santo Domingo se encuentra inhabilitada en el kilómetro 82. Equipos de limpieza y maquinaria están trabajando ya en esa vía. Ahora el tema que ya habíamos anunciado, el gobierno y su estrategia anticorrupción. La propuesta del consejero de gobierno afina los detalles para presentar su estrategia anticorrupción a finales de abril. Todo empezará con el presidente de la República, que a través de un decreto crearía una institución para luchar contra la corrupción. Estaría integrada por representantes de la función judicial, electoral, legislativa, transparencia y ejecutiva, además de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales y la Defensoría del Pueblo. Así lo describe Luis Verde Soto, consejero de gobierno. Básicamente el objetivo es evitar que este gobierno aparezca o tenga o se aloje o se desarrollen formas de corrupción. Otro de los pasos sería crear grupos de investigación de corrupción, que los conformaría un experto extranjero y uno nacional, un delegado presidencial y un abogado. 15 grupos, son 15 pequeños grupos que trabajan durante 3 meses. Obviamente tendremos los 15 informes de cada una de las áreas que corren riesgos de corrupción, que son el área petrolera, a comercialización, a transporte, a producción y al área jurídica de contratos. Verde Soto asegura que el plan se estructuró luego de ser socializado con 400 organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, desde la Comisión Nacional Anticorrupción, sostienen que no fueron invitados a los diálogos para elaborar esa política. La acción de fiscalizar al régimen le seguirá correspondiendo a la sociedad civil, porque no confiaremos en que lo hagan los propios involucrados. Los resultados de esta nueva estrategia procuran ser a mediano plazo, que incluye la implementación de medidas de prevención en todas las instituciones estatales. El sector exportador ha perdido más de 80 billones de dólares tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. La industria exportadora sigue trabajando en la ubicación de nuevos mercados, un proceso que toma tiempo y que está afectando a sectores como el bananero. Juan Carlos Esproa nos tiene algunos datos. Dicen los representantes del sector que reubicar las exportaciones hacia otros destinos no es tan fácil. Luego de China, Estados Unidos y los países de la Unión Europea, Rusia consta entre los principales mercados para los productos ecuatorianos como banano, camarón y flores. El volumen de banano y de camarón que se destinaba al mercado ruso, ucraniano y al euroasiático en general es tan alto, es tan intensivo hacia esos mercados que es imposible encontrar otro mercado que absorba esa misma cantidad. Estamos generando o tenemos el riesgo de generar una sobreoferta que tire los precios hacia abajo. A poco más de un mes de la invasión a Ucrania, la Federación Ecuatoriana de Exportadores señala que las pérdidas suman unos 85 millones de dólares. Y claro, son 85 millones porque una parte importante de eso, digamos más de 50 millones de dólares, se concentran en cartera pendiente con compradores rusos que el momento en el que iniciaron las sanciones no pudieron hacer las transferencias y por lo tanto en este momento se queda como una cuenta incobrable. Uno de los sectores más preocupados es el bananero, cuyo 25% de exportaciones van a Rusia y a Ucrania. Cuando transcurría casi un mes de la guerra, se perdieron unos 24 millones de dólares, lo que representa una reducción del 42%, mientras que las cajas de banano que no se pudieron enviar a Rusia y Ucrania son 3.7 millones hasta ahora. 1.17 millones semanales de cajas en otros mercados. Es imposible. No tienen los contenedores para poder llegar a diferentes destinos. 33% de los servicios navieros empezaron a cancelar sus servicios para no pasar por
puertos de transbordo europeo para evitar congestiones. Desde la Asociación de Exportadores de Banano temen que el impacto económico influya en su fuerza laboral. Esto es un efecto látigo que mientras más pasa el tiempo, todos los eslabones se van siendo afectados. Las 250.000 plazas de empleo que generamos. ¿Y por qué? Porque estos excedentes están causando una crisis de precio global. Por ello siguen pidiendo al gobierno la rápida implementación de políticas públicas en materia de competitividad y comercio exterior para acceder a otros mercados cuando sucedan este tipo de emergencias que nuevamente golpean al producto de exportación ecuatoriano. Tenemos más. 48 cadáveres sin identificar producto de la crisis sanitaria por la pandemia fueron inhumados en un cementerio del Cantón Daule en Guayas. Aún hay familiares sin tener una respuesta del paradero de sus seres queridos. El Comité Permanente de Derechos Humanos vigila esta situación, como nos cuenta Bessie Granja. El proceso se realizó por orden de la Fiscalía en el cementerio Parque de la Paz, ubicado en el Cantón Daule en Guayas. Allí 48 cuerpos de fallecidos por COVID-19 durante marzo y abril de 2020 fueron sepultados. Estos restos no tienen identificación, pese a que el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses los cotejó con muestras entregadas por familiares que buscaban a sus seres queridos extraviados a causa del mal tratamiento de los cuerpos durante la pandemia. Una vez que se ha realizado ya el perfil genético, que es la información genética de todos los cuerpos que se encontraban aquí, ya están agotadas todas las pericias. Sin embargo, se podría solicitar cualquier otro tipo de investigación alrededor de cada caso, pero el mantener los cuerpos aquí ya no tenía ninguna finalidad, puesto que ya tenemos en una base de datos el perfil biológico. Por eso se procedió a inhumarlos. Los investigadores analizaron 234 cadáveres de Guayaquil, Durán y San Borondón. De ese total, 73 fueron identificados y 48 están sepultados. Actualmente 10 cadáveres de personas que fallecieron durante la pandemia permanecen aquí en el Servicio de Medicina Legal. Se tiene previsto que la inhumación de estos restos se cumpla en los próximos días. Mientras esto se realiza, la Fiscalía no ha entregado información a los familiares de qué pasará con aquellos casos que no han sido resueltos y en los que se espera una respuesta de dónde están los fallecidos. Y entonces tememos que esto sea un paso hacia la impunidad, que esto sea un paso para doblar la página y aquí no ha pasado nada. Solicitamos una respuesta a la Fiscalía General del Estado sobre esta investigación. Sin embargo, tiene reserva por estar en etapa de indagación previa. 4 personas fueron detenidas bajo sospecha de 2 crímenes ocurridos en Guayaquil. En un caso, el cadáver de una mujer fue encontrado dentro de una alcantarilla. Su cuerpo estaba embalado. Según la investigación policial, horas antes de su muerte, esta víctima, que era una mujer, compartió en una fiesta con los 2 detenidos, como nos cuenta Bessie Granja. Ellos son los sospechosos del asesinato de Catrina Ordóñez Medina, de 24 años. El cuerpo apuñalado de la joven fue hallado en una alcantarilla del noroeste de Guayaquil. Estaba embalado en una sábana y una funda plástica. El fatal hallazgo ocurrió el pasado lunes 28 de marzo. Se logró detener a 2 ciudadanos. Jonathan Sebastián C.O., ecuatoriano, registra una detención por robo en el 2020. Daniel Alexander A.G., ecuatoriano, registra detenciones por robo en el 2017 y tráfico de drogas en el 2018. En poder de los detenidos se encontraron cuchillos, prendas de ropa con manchas de sangre y un arma de fuego. Signos de asfixia, tortura y ahorcamiento y estrangulamiento reveló la autopsia practicada a las 4 personas fallecidas en Tena. Por esta causa, 2 personas tienen prisión preventiva y 2 menores están aislados por el presunto delito de asesinato. Luego del hallazgo de 4 personas fallecidas dentro de una casa abandonada en Tena, la autopsia reveló las causas de sus muertes. Se encontraron heridas de arma blanca, como también lesiones en sus rodillas. Se encontró que estuvieron ahorcados, estrangulados y sofocados. 4 personas estarían implicadas. Tras la audiencia de flagrancia, el juez dictó prisión preventiva por el delito de asesinato a 2 de ellas.
mientras que 2 menores de edad están aislados. Según la Policía Nacional, uno de los detenidos registra antecedentes penales y habría salido de prisión el pasado 25 de marzo. Sobre el tema de sustancias sujetas a fiscalización, había salido de la cárcel el viernes anterior y luego de 5 días es uno de los posibles causantes de este hecho tan lamentable que pasó. Los fallecidos son 4 jóvenes entre 23 y 26 años. Entre las víctimas están 2 hermanos oriundos de la parroquia Talac. Sus familiares claman justicia. Armas de fuego y dinero en efectivo son otras evidencias que poseen los uniformados. Bien, amigos, aquí concluimos pues televistazo esta emisión, invitándoles a que mañana nos sigan desde las 5:55 en la mañana. Los sucesos del país y el mundo, como siempre. Buenas noches y muchas gracias.